Hola. A veces mientras te pones un poco de crema o te lavas la cara por la mañana, notas algo distinto en la palma. No es un dolor agudo que te haga saltar, es más bien una pequeña protuberancia, una dureza casi insignificante que antes no estaba allí. Quizás piensas que es un callo por el roce constante con alguna herramienta con la que has estado trabajando en el jardín. Si te ha pasado esto, que sepas que no es producto de tu imaginación ni una señal extraña de alarma. Tiene un nombre propio, enfermedad de Dupuytren. Aunque no se suele hablar de ello en las noticias, afecta a entre el 3 y el 6% de la población adulta en los países occidentales y su frecuencia se multiplica después de los 60 años. Bajo la piel de la palma existe una lámina de tejido que mantiene todo en su sitio. En esta enfermedad, ese tejido se engrosa y se vuelve rígido. Lo que empieza como un bulto puede convertirse con el tiempo en una cuerda tensa que tira de los dedos hacia adentro e impide estirar la mano por completo. Hay que decirlo sin rodeos, no es un tumor maligno, no es cáncer ni nada que comprometa tu salud general. Es una alteración local que, sin embargo, puede mermar tu autonomía de forma muy concreta. La enfermedad se hace evidente en los detalles cotidianos. Lavar los platos, conducir, meter la mano en el bolsillo para buscar monedas, ponerse unos guantes en invierno. Cuando los dedos se curvan, la palma ya no se abre para recibir el agua al lavarse las manos. Esa es la cara real del problema, la pérdida gradual de pequeñas libertades que uno da por sentadas. Ahora bien, no siempre hay que actuar de inmediato. Si el caso es leve y el dedo apenas está curvado, la observación es una opción legítima y razonable. La cirugía no es el primer paso obligatorio ni el único. Existen alternativas sin bisturí. La colagenasa es un medicamento que se inyecta directamente en la cuerda de tejido duro para debilitarla. Después, con un movimiento controlado, el médico la rompe y los dedos recuperan movilidad. La aponeurotomía con aguja usa una aguja muy fina para separar las fibras tensas sin abrir la piel. Ambos métodos buscan restaurar el movimiento con la mínima interferencia. Sin embargo, llega un momento en que conviene ser más contundente. Hay una prueba sencilla. Intenta apoyar la mano completamente plana sobre una mesa. Si los dedos están demasiado doblados y la mano queda como una garra permanente, ese es el criterio habitual para recomendar la operación. Esperar demasiado tiene un coste. Cuando el tejido se vuelve muy rígido y los dedos llevan mucho tiempo pegados a la palma, tanto la intervención como la recuperación se complican. Existen dos tipos principales de cirugía. La fasciectomía retira el tejido enfermo. La fasciotomía, menos frecuente, realiza pequeños cortes para dividir las cuerdas y liberar la tensión, y se reserva para personas que no tolerarían una operación más larga o cuando el problema ha reaparecido. La intervención dura entre 30 minutos y 2 horas, bajo anestesia general o local, y en la mayoría de los casos se regresa a casa ese mismo día. Pero hay que ser directo sobre lo que la cirugía no garantiza. Alrededor de 1 de cada 4 personas operadas experimenta alguna complicación. La más habitual es que la herida tarde en cicatrizar. También puede haber infección, rigidez residual o, en casos más raros, daño en nervios o en la piel, ya que el tejido fibroso a veces está muy adherido a la superficie. Existe además una condición llamada distrofia simpática refleja, en la que el sistema nervioso reacciona con sensibilidad exagerada tras la intervención. Y hay un dato que conviene conocer de antemano. La cirugía mejora el movimiento, pero no siempre devuelve la mano al estado que tenía años atrás. Además, en la mitad de los casos, el tejido vuelve a engrosarse con el tiempo en el mismo dedo o en otro. No es un fallo técnico, es la naturaleza de esta enfermedad. Lo que ocurra después depende en buena medida de ti. La cirugía es solo la mitad del trabajo. Las 8 o 10 semanas siguientes son igual de importantes.
Un terapeuta físico u ocupacional te guiará con ejercicios para que los dedos no queden rígidos. Mover la mano es necesario, pero sin forzar ni sobreextender las articulaciones. Tanto el exceso como la inmovilidad perjudican. Es probable que también uses una férula para mantener los dedos rectos mientras los tejidos sanan. Saltarse la rehabilitación es arriesgarse a que el esfuerzo de la operación no sirva de nada. Al final, la decisión es tuya. Hay personas que conviven durante años con un dedo algo flexionado sin que eso les suponga un problema mayor. Para otras, no poder estrechar la mano de alguien con firmeza o no poder realizar tareas manuales es razón suficiente para actuar. No hay una respuesta universal. Si ese bulto inicial ha empezado a limitar tu vida diaria, habla con tu médico. Valora si prefieres la aguja o la cirugía. El objetivo es volver a apoyar la mano plana sobre la mesa, meter las manos en los bolsillos sin dificultades y tocar el mundo sin esas cuerdas que intentan detenerte. Nada más por hoy. Espero que te vaya muy bien. Muchas gracias.